Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre el monitoreo en citácidos in situ y ex situ. El grupo está conformado por Yuri Natalia Vera Díaz, John Sebastián Villamil y quien les habla, Mariana Gabriela Villamil Borges. El monitoreo in situ en citácidos. Bueno, para esto tenemos que tener en cuenta que necesitamos un equipo de campo, donde primero necesitamos unos binoculares, segundo necesitamos una libreta de campo, la cual nos va a permitir realizar dibujos sencillos en el que se van a detallar características notables de las aves. Tercero, necesitamos una guía de aves, la cual es un listado con las aves que potencialmente están en esa zona. Cuarto, mapa de ingreso de la zona. Quinto, GPS y brújula. Sexto, cámara fotográfica. Y por último, grabadora de sonidos. Para hacer el reconocimiento de la especie necesitamos pues varios elementos. El primero es el tamaño, el cual es muy variable, donde aproximadamente puede empezar desde los 9 centímetros y también puede haber especies que pueden llegar hasta el metro. La entonces se pueden diferenciar mediante la cola si es larga y aguda, entonces estos incluyen los géneros Orgorhynchus, Nandayus, Leptositaca y Miopsita. Si su cola es larga y redondeada, entonces pertenecen a la especie Deroptius acipitrinus. Si su cola es corta, entonces pertenecen al género Brotoheris, Borpus y Volbonhinchus. Pero de lo contrario, si su cola es cuadrada o redondeada, entonces pertenecen al género Amazona, Braindidacalus, Apalopsita, Pionites, Pionopsita, Pionus, Nanops, Itaki, Toit. También otro aspecto es la forma de su pico y el tipo de patas que tienen. Entonces, si el pico es curvo, tiene pico curvo y su cola y su lengua es carnosa y gorda. Tienen dedos en cada pata, el primero y el último pues están orientados hacia atrás y los dos restantes están orientados hacia adelante. Por otro lado, también los podemos identificar mediante la ausencia o la presencia de las plumas en una gran parte de la cara. La cual da a las especies de los géneros Ara, Anodorinchus, Profirura y además de las especies Ortopsita, Manilata y Diopsitaca nobilis. Teniendo en cuenta primero esta clasificación, luego se van a subclasificar mediante la ayuda de los colores. Y por último, los colores de su plumaje en todo el cuerpo. La mayoría presenta un color verde, pero pues también se presentan especies e individuos que tengan tono y colores rojos, azules, amarillos y grises. Bueno, en la ubicación de estas especies, en Colombia hay aproximadamente 53 especies distribuidas en 17 géneros a lo largo y ancho de todo el país. La mayoría de ecosistemas que habitan estas especies van desde el nivel del mar hasta zonas de páramo superiores a 3.500 metros sobre el nivel del mar. También están presentes en ecosistemas desérticos y semidesérticos, en sabanas, en áreas con un alto grado de intervención como ciudades y zonas urbanas y en bosques secos y húmedos tropicales. Bueno, los métodos de censado, entonces tenemos el método de censado de dos bandas. Entonces se hacen del círculo se llama área de prueba y de cada especie de citácea observada dentro y fuera del área de muestra por un lapso de 10 minutos, pero las aves que sobrevuelen en el círculo no deben ser registradas.
Otro método de censado son las dimensiones en punto de conteo de 3 bandas. Entonces, el espacio dentro del círculo se llama área de mostrado y el monitor debe anotar todos los individuos de cada especie de citácea observada dentro y fuera del área de muestra, también por un lapso de 10 minutos, y las aves que sobrevuelan tampoco deben ser registradas. Bueno, esta es una plantilla para la toma de datos de campo. Entonces, es una hoja de datos de campo donde se da un ejemplo de cómo se debe anotar el nombre de la especie y los registros dentro y fuera del borde de área de prueba. Entonces está como nombre del monitor, la fecha, el tamaño del grupo, la hora en que se inició el censo y la hora de finalización, el sitio, el uso de suelo, que se refiere a la vegetación presente en el lugar. Y bueno, para el monitoreo se deben tener en cuenta algunos aspectos que son muy importantes. El número de réplicas, se debe generar mínimo 2 réplicas en una misma semana. También se debe tener en cuenta la temporada de prueba. Se debe por lo menos hacer mínimo una ronda de réplicas por temporada. Ejemplo, la época de sequía versus la época de lluvia. Pero lo recomendado es realizar una ronda de réplicas por mes. También se debe tener en cuenta el clima. Se debe realizar también en días de lluvia, pero lo recomendado es realizarlo en días sin lluvia, sin neblina y con poco viento. El tiempo de conteo, como ya lo había dicho, mínimo debe ser de 10 minutos, pero lo recomendado es entre 10 y 15 minutos. El registro de aves en el área de muestreo, entonces, pues mínimo se debe anotar solo las aves dentro del área de prueba, pero también se puede anotar las aves dentro y fuera del área de prueba, pero se debe especificar, por ejemplo, que tal número de aves fue registrado sobrevolando el área de prueba. También se debe registrar las especies de aves, como el grupo particular de especies de interés, y pues también se pueden anotar las demás especies que están en el sitio. Bueno, ahora hablaremos de lo que es el monitoreo ex situ, pues en los cetáceos. Bueno, en este caso, al ser ex situ, nos habla principalmente de que estas aves se encuentran en este caso fuera de su hábitat, donde nos dicen que principalmente se va a basar en 4 técnicas, digamos, se basa principalmente, en este caso en Latinoamérica, se va a basar en 4 temas importantes para, digamos, se puede decir, en la conservación de estas especies, como son física, técnicas, económicas y políticas. Entonces, donde nos habla que principalmente en las físicas habla de estar relacionado a los limitantes en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura y falta de equipos para pues la atención de las especies. En las técnicas nos habla de que hace falta todo lo que tiene que ver con información sobre la biodiversidad, el conteo de las especies, no hay un inventario, no hay tampoco una cobertura geográfica, digamos, extensa, es muy reducida. La coordinación, lo que tiene que ver con instrumentos, todo lo que tiene que ver con herramientas es muy poca, y al igual que la sistematización. Entonces nos dice que todo esto también va a desencadenar de que se genere un personal poco especializado en el tema. En lo que tiene que ver con el tema económico, más que todo es con el financiamiento. Se da que principalmente en países como el de Latinoamérica, el financiamiento se hace a corto plazo, donde generalmente se necesita que sea a largo plazo y que los presupuestos sean suficientes. En lo que tiene que ver con el tema político, son especialmente falta de, como no hay un objetivo definido, especialmente lo que tiene que ver con la vida silvestre. Entonces se dice que hay un bajo estatus en la vida silvestre, bajos niveles de uso, falta de continuidad en lo que tiene que ver con las acciones de conservación y falta de más estrategias. Bueno, al ser un tema, digamos, de monitoreo ex situ, entonces principalmente se van a ver fuera, como le dije anteriormente, fuera de su hábitat, donde podemos encontrar estas especies. Ya puede ser zoológicos, zoocriaderos, se pueden encontrar también en granjas de cría o en algunas veces, pues en los hogares, ¿sí? Las personas que domestican, pues estas especies.
Principalmente, bueno, en los zoológicos se dice que son programas de cría, pues en cautiverio, donde el objetivo principal es la educación, digamos, pues para el bienestar de estas especies, el manejo, la cría, todo lo que tiene que ver con características principales de las especies, como es taxonomía, todo lo que tiene que ver con temas fisiológicos, la etología, ¿sí? Características principales de las especies, donde también en algunos zoológicos se dan lo que tiene que ver con programas de charlas, retroinducción, para ello, pues mejorar el conocimiento y así generarles un mejor bienestar a estas especies que se encuentran en cautiverio. Bueno, tenemos también los zoocriaderos, que son centros de cría, pues principalmente en cautiverio, que son, o se real, digamos, estos centros tienen el fin o el objetivo de evitar el riesgo de contagio de, digamos, en este caso las citáceas con otras especies, que no haya un contagio de enfermedades entre una o más especies. Por esto se debe realizar o no, digamos, un programa de cautiverio en un centro de recuperación que se recojan solo, digamos, que no se recojan los animales enfermos para pues que no contagie a los demás. Y pues todo esto, si se, digamos, en algún caso se llegan a contagiar, se deben tomar pues las medidas adecuadas para evitar el contacto con una mayor cantidad de especies y que en algunas veces pueden ser enfermedades zoonóticas también. Entonces, se debe tener en cuenta, pues eso, principalmente es lo que hacen es el manejo de enfermedades, ¿sí? Evitar que se contagien y así pues generar bienestar en ellos. Tenemos también lo que son las granjas de cría, que pues como el objetivo nos decía de que estas granjas lo que hacen es mantener o sí, tener pues en este caso en cautiverio a especies que son principalmente amenazadas, que están a punto de extinguirse, ¿sí? Que son prácticamente muy pocas. Entonces lo que hacen estas granjas de cría es mantener estas especies, ¿sí? Darle hogar a estas especies para que pues no vayan a ser, pues para que no se vayan a acabar. En algunos casos, las especies que son muy amenazadas y que las poblaciones están a punto de extinguirse, se debe justificar un programa, digamos, con la necesidad de crear un programa de cría con el fin de poner un punto, digamos, técnico del manejo y la cría de esta especie. Y si, por si acaso, las medidas de conservación in situ no deberían ser resultado, digamos, para plantearse un programa de retroinducción o incluso, pues, de introducción de las especies. Si en algún caso esas especies salen de su hábitat, pues, que no se vayan a acabar. Es principalmente el objetivo de las granjas de cría. Bueno, y por último tenemos la liberación, que es como el punto como principal o que en algunas eh, entidades manejan, que es la liberación de estas especies, que es pues la decisión final de liberar las especies que fueron criadas en cautiverio o que llegaron. Entonces es una decisión pues que se toma con todas las administraciones competentes, ¿sí? Que se toma entre varias personas con el comité asesor del plan de recuperación correspondiente. Entonces, principalmente se debe tener en cuenta el estado sanitario de las aves que van a ser liberadas. Este examen debe ser realizado pues, por un médico veterinario de una forma exhaustiva para limitar al máximo pues, el riesgo de introducir en la población silvestre alguna enfermedad. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.